¿Sabe, amado hermano? Cuando yo era niño, un tiempo mi papá nos estuvo llevando a una iglesia que quedaba a muchos kilómetros de la casa. Teníamos que incluso viajar hacia la capital. Yo no vivía en la capital, sino en un pueblo fuera. Y mientras íbamos rumbo a la capital por la autopista, llegaba un momento en que teníamos que tomar una salida de la autopista, un desvío. Y ese desvío para mí siempre fue muy particular, porque yo sabía que cuando tomábamos ese desvío ya estábamos cerca de llegar a la iglesia. Me acuerdo que era una iglesia muy bonita, muy grande, era muy bonito. En realidad me gustaba mucho ir a aquel lugar. Y cuando viajábamos, cada vez que pasábamos por ese desvío, yo decía, ya la iglesia está cerca. Para mí el desvío se volvió una señal de la cercanía de la iglesia. Hay ciertas cosas que nos anuncian cuando otras cosas están cerca. Hay señales de tráfico, hay, por ejemplo, cuando ya comienza a moquearte la nariz, tú ya sabes que el resfrío está cerca, etcétera, etcétera. Hay cosas que nos advierten, que nos anuncian que algo más se está acercando. Bueno, hoy estamos comenzando a leer este evangelio y en Marcos el evangelista inicia mostrándonos una señal que anuncia que la llegada del rey del reino de Dios está cerca. La pregunta entonces es, ¿cuál es esta señal? ¿Y qué nos enseña acerca del reino de Dios? Hoy vamos a ver entonces al mensajero del reino. Yo he dividido este mensaje en dos secciones. La primera son los primeros 3 versículos y después los siguientes versículos del 4 al 8. Comencemos entonces viendo la venida del Señor y su mensajero. ¿Cómo comienza el evangelio de Marcos? No, vean su Biblia, versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es una forma bastante interesante. Mientras que Mateo inicia su evangelio contándonos la genealogía de Jesús y Lucas inicia su evangelio hablándole a Teófilo, a quien es dirigido este evangelio de Lucas, y explicándole el propósito del evangelio. Y Juan inicia su evangelio muy poéticamente, como lo hizo Moisés en el libro de Génesis. En el principio es el verbo. Marcos se dedica a darnos una enseñanza muy clara y concisa desde el inicio. Esto parecería simplemente como un título, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero hay muchísimo que está encerrado en esta expresión. Lo primero que vemos es que cómo se le llama a Jesús, aparte de Hijo de Dios. El Cristo, Jesucristo. Algunas veces podemos pensar que Cristo seguramente era su segundo nombre o quizás su apellido. No, Jesucristo o Jesús, el Cristo. Cristo es un título que tiene el Señor Jesús. Un título que nos muestra, nos habla acerca de la labor que el Señor tenía. En el Antiguo Testamento ya se hablaban de los Cristos. Cristos es la palabra griega para Mesías en hebreo. Y un Mesías, un Cristo, era un ungido. En el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía una tarea especial designada, se le ungía. De tal manera que esa unción lo que demostraba era su labor. Por ejemplo, y esto es principalmente donde se usa en el Antiguo Testamento, a los reyes se les ungía para que fuesen reyes. ¿Cuál era la labor entonces? Por ejemplo, cuando ungieron a David, ¿se acuerda usted? Cuando Samuel ungió a David, ¿para qué lo ungió? Para que fuera rey. Entonces, desde el Antiguo Testamento se hablaba de los Cristos, los ungidos. Pero cuando hablamos del Señor Jesús no estamos hablando de simplemente uno más. Cuando se dice que es Jesús
Cristo, estamos hablando que Él es el ungido. Todos los demás ungidos de una u otra manera lo apuntaban a Él, solamente a Él. Jesús es el ungido. ¿Y cuál es la labor? ¿Por qué lo ungió el Señor? Porque Él es el rey del reino de Dios. Él es el rey que viene a este mundo a implantar su reino sobre el pecado y la maldad existente. Él es el reino de Dios. Él es el rey del reino de Dios. Pero no es un rey natural. Por eso Marcos aclara y dice, Hijo de Dios. Él es 100% hombre, 100% Dios. Pero también Marcos nos dice que este es el principio, el inicio del evangelio. Esta palabra evangelio en griego es la unión de dos palabras que es buenas nuevas. Para los judíos trataba sobre las buenas noticias que traía una persona cuando estaban en guerra. En aquel tiempo recuerde que no había ni periódicos, ni WhatsApp, ni llamadas telefónicas. Cuando tú estabas en una ciudad y el ejército había ido a combatir, ¿cómo sabías si tu ciudad había ganado o había perdido? Tenías que esperar a que alguien viniera desde el campo de la batalla y te contara. Y cuando venía esa persona corriendo y venía con las noticias de la victoria, hemos ganado, a esa noticia se le llamaba el evangelio, las buenas nuevas de que el rey venció, de que el reino permanece, de que los enemigos fueron derrotados. Esas son las buenas nuevas. Pero también recordemos que Marcos le estaba escribiendo al público romano. Y para ellos, evangelio también connotaba cuando un rey iba a nacer. Varios de los césares que nacieron bajo el imperio romano, cuando se iba a anunciar el nacimiento de esta persona, se decía que era un evangelio, una buena noticia. Entonces ya Marcos nos está preparando el escenario. Es una buena noticia del nacimiento de un rey que viene a hacer prevalecer su reino. Es el rey ungido, el Hijo de Dios que viene a este mundo. Todo eso en un solo versículo. Y de ahí Marcos se va a encargar de contarnos acerca de su mensajero, que es el punto principal que tenemos en este mensaje. Vamos a ver la profecía sobre el mensajero. Perdón, todo esto ya me lo avancé. Ok, la profecía acerca del mensajero. La llegada del Mesías tenía que ser precedida por un mensajero. Ya estaba esto profetizado miles o cientos de años atrás. Mira conmigo el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta. Y aquí vienen dos profecías. Aunque valgan verdades, no son las dos de Isaías. La primera es de Malaquías y la segunda es de Isaías. Para los hebreos esto no era un problema. Ellos nombraban una profecía, pero podían incluir otras que pudiesen aclarar lo que querían expresar. Por eso Marcos no se preocupa por anunciar a Malaquías, solamente se preocupa por Isaías, porque Malaquías sirve como una ayuda para poder entender mejor a Isaías. La profecía de Malaquías que tenemos en el versículo 2 dice: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa profecía la encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así, escuche. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. Dentro del contexto de esta profecía, el pueblo de Israel está reclamando a Dios
por la falta de justicia sobre la tierra. Y Dios le responde al pueblo que Él no va a dejar al mundo sin justicia, porque Él mismo va a venir a la tierra a hacer justicia. Pero antes de que el Señor venga, Él va a enviar un mensajero para que prepare el camino. Así que observemos que en Malaquías, ¿quién es el que está hablando? Dios. ¿Y quién es el que va a venir según Dios? Aparte el mensajero. Dice para que prepare camino delante de ¿quién? Delante de mí, o sea, delante del mismo Dios. Dios en Malaquías está diciendo, yo voy a ir y yo estoy mandando un mensajero que me va a preparar a mí el camino. Pero vemos Marcos, ¿y qué nos dice Marcos? Nos ayuda a entender, nos está preparando para que podamos comprender quién es este que se va a aparecer. He aquí yo envío a mi mensajero, dice el versículo 2 de Marcos, a mi mensajero delante de ¿quién? De tu faz. Mire cómo cambia el mí por ti. Porque Marcos nos está ayudando a entender que el Señor que toma forma de hombre es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así la audiencia va a estar preparada para cuando se presente este personaje. Ahora sí, pasamos a la segunda profecía que está en el versículo 3. Ya sabemos que hay un mensajero y ahora, porque sabemos que hay un mensajero, podemos ver que en el versículo 3 se nos dice que hay una voz. ¿De quién es esta voz? Del mensajero. Por eso es que se incluyó la profecía de Malaquías. Versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta profecía es tomada de Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando Isaías profetiza esto, el libro de Isaías, como usted sabe, está anunciando que el pueblo de Israel, por causa de su pecado, va a ir al exilio. Dios lo está mandando al exilio, pero Dios no los va a abandonar. 70 años después, el mismo Señor se compromete a ir y rescatar a su pueblo y llevarlos por el desierto de regreso a la tierra prometida. Y por eso es que Dios encarga a un mensajero diciéndole, anda a la ciudad y diles que el Señor está viniendo y los caminos tienen que ser reparados, los caminos tienen que ser allanados. El mensajero tenía que ir a la ciudad y decir, ya está viniendo el Señor, arreglen todo, preparen todo. Como cuando llegue, la mamá grita y dice en la casa, ya está viniendo la visita. ¿Y qué se pone a hacer todo el mundo? A arreglar y a guardar y ordenar, a limpiar y todo, que quede lo más impecable posible, porque está viniendo aquella visita. Pues eso tenía que hacer el mensajero, preparar el camino porque el Señor está viniendo, trayendo a su pueblo del exilio. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió de Babilonia, se cumplió en parte esta profecía, pero no es el cumplimiento definitivo, porque había alguien más que tenía que venir a traer a su pueblo. Y entonces tiene que haber alguien en el desierto que tenía que aparecer para preparar el camino del Señor. ¿Qué es preparar el camino? Preparar el camino, el mensajero del Señor tenía una doble función. En primer lugar, tenía que anunciar que el rey va a venir. Él tenía que llegar a la ciudad y decir, viene el rey. El rey está viniendo. Y en segundo lugar, tenía que quitar los obstáculos. Imagínense que hubiese una parte de la calzada que estuviese destruida o no estuviese terminada. Pues tenían que ponerse a trabajar
para que la calzada estuviese recta, firme, estable. En la profecía de Isaías dice que todo monte sea allanado y todo valle sea subido. En otras palabras, que haya un camino libre para que entre el rey a la ciudad. En esta profecía la vemos cumplida por cuando los judíos volvieron del cautiverio. Esto lo hemos cumplido en parte, pero aquella no sería la restauración prometida, sino que vendría otro mensajero al desierto a clamar que el camino del Señor tenía que ser preparado. El Evangelio de Marcos entonces inicia con estas dos profecías, diciéndonos que hay un mensajero que precede la venida del Señor. ¿Y cuál es la labor de este mensajero? Preparar el camino. Ahora, llegamos a nuestro segundo punto. ¿Quién es este mensajero y cuál es su labor? Ese es nuestro segundo punto, el mensajero y su labor. Ahora que ya se ha anunciado la venida del Señor y que esta venida va a ser precedida por un mensajero, es hora que veamos el cumplimiento de esta profecía. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿A quién apunta Marcos como el mensajero del Señor? A Juan, que no es el mismo Juan el apóstol, no. Este es Juan el Bautista. Que dicho sea de paso, bautista, porque esa era su labor, bautizar. ¿Quién es Juan Bautista o el Bautista? Juan es el primo de nuestro Señor Jesucristo. Él está emparentado en la carne con el Señor Jesús. Él es el hijo milagroso de Zacarías y Elizabeth, una pareja de ancianos que nunca pudo tener hijos, porque Elizabeth era estéril y tras de eso ya estaba en una edad muy avanzada. Pero viene el ángel Gabriel y anuncia que Elizabeth va a quedar embarazada. Y ese niño que va a nacer, entonces se le llama el precursor del Señor Jesucristo. Escucha las palabras del ángel en Lucas capítulo 1, versículo 13 en adelante. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo, porque será grande delante de Dios. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y para preparar al Señor este pueblo, Juan usaba el bautizo. Nos dice que Juan comenzó bautizando en el desierto. Para que tengan una idea, en el desierto, donde está la flecha morada es Jerusalén. Para los que están acá están viendo, donde está la flecha morada es Jerusalén, y donde está la flecha roja sería aproximadamente donde estaba bautizando Juan. ¿Ok? Era más o menos como un día de camino para llegar hasta esa zona. Ahora, ¿qué hacía Juan? Nos dice que su labor era predicar y bautizar. Este bautizo que hacía Juan no es el mismo bautizo que recibimos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, cuando nos bautizamos, estamos identificándonos con Cristo, ¿cierto?
Estamos declarando que somos seguidores de Cristo, estamos declarando que el Señor es nuestro Señor, estamos diciendo que nosotros pertenecemos a su iglesia, estamos identificándonos con Él. Pero Juan, cuando bautizaba, las personas que se bautizaban no podían declarar esto porque Jesús todavía no había iniciado su ministerio. El bautizo de Juan era diferente al de nosotros, no es el mismo bautizo. El bautizo de Juan era una forma de expresar arrepentimiento. Era una forma de decir, yo he pecado y yo necesito del perdón de Dios. Yo necesito que el Señor perdone mi vida. Yo soy pecador. Era un reconocimiento de la culpa interna. No es que Dios les fuese a perdonar por bautizarse, sino que el bautizo expresaba su deseo de ser perdonados. Querían esperar en Dios. Eso es lo que expresaban en el bautizo. Así que la labor de Juan era preparar el camino por medio del arrepentimiento del pueblo para que cuando viniera el Señor Jesús, ellos pudieran reconocerlo y pedirle perdón a Él, pudiesen reconocer a Jesús como su Salvador. Ahora, lo más interesante de todo esto está en el versículo 5, donde vamos a ver los que se bautizaban. ¿Quiénes se bautizaban según el versículo 5? Dice que venía toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí hay algo bien interesante. Los judíos, en términos generales, nunca se bautizaban. El bautizo no formaba parte de ningún ritual judío. Ellos tenían algo parecido que era el lavamiento que hacían para purificación, pero eso no era para nada parecido a un bautizo. Pero sí existía un tipo de bautizo en los tiempos de Jesús, pero quienes lo hacían eran los gentiles, aquellos que no eran judíos. Cuando un gentil se quería volver judío, se bautizaba en señal de querer abrazar la fe del Señor, en señal de querer ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son los que se están bautizando acá? ¿Los gentiles? No, son los mismos judíos. Y esto es asombroso porque no esperaríamos que sean los judíos los que salgan a bautizarse. Ellos ya de por sí son hijos de Abraham. Ellos ya de por sí son pueblo de Dios. No, espérate un ratito. Ellos podrán ser hijos físicos de Abraham. Ellos podrán pertenecer a la nación de Israel. Pero necesitan el arrepentimiento, necesitan confesar sus pecados para poder llegar a ser verdaderamente perdonados y llegar a ser hijos de Dios. La palabra confesión que tenemos acá, confesión de pecados, es una palabra muy interesante en el griego. Vamos a avanzar. Ok. En griego, la palabra confesar es exomologeo, que es la unión de dos palabras. Ex, que significa algo hacia afuera, como éxodo, significa salida, y homologeo, que también es la unión de dos palabras, homo, que significa igual, y logeo, que de logos, que significa hablar. En otras palabras, estas personas están expresando algo, diciéndolo con sus bocas, no es algo que simplemente piensan en su corazón, sino es algo que dicen con su boca abiertamente, que es igual a lo que Dios dice. ¿En qué sentido? Nosotros somos pecadores. Amén. Y estamos expuestos al juicio eterno por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero si yo digo, no, eso son mentiras, eso es el invento, eso se lo inventó alguien,
no estás hablando lo mismo que dice Dios en la Biblia. Dios dijo que la paga del pecado es muerte, y si yo no lo creo, o lo digo simplemente la boca para afuera, pero no lo creo en el corazón, yo no estoy haciendo confesión de pecados. Hacer confesión es hablar lo que Dios dice. Dios nos dice que nosotros estamos expuestos a la ira suya, y yo confieso que yo soy pecador. Yo no me puedo justificar. Mis buenas obras, por más que yo intente refugiarme en lo que yo hago, no sirve para nada. Eso es hablar lo mismo que Dios dice. Entonces tenemos al mensajero de Dios hablando en el desierto, bautizando para preparar el corazón de los pueblos, del pueblo, para que se arrepientan de sus pecados. Ahora, alguno dirá, ¿y con qué autoridad Juan hace esto? ¿Por qué Juan? Vamos a ver la autoridad del mensajero. Versículo 6. Me voy brincando un montón de cosas. Versículo 6. Esa foto la saqué del perfil de Juan. Versículo 6, ¿qué nos dice? Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. ¿Para qué Marcos se detendría después de hablarnos de la labor de Juan? ¿Para qué se detiene a hablarnos de la vestimenta y de la comida de Juan? Está un poco raro, ¿no? ¿Y qué si Juan vestía de piel de camello, si se vestía, no sé, con un saco de arroz? ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a esto. Hay algo que tenemos que rescatar. En primer lugar, vemos que su vestido y su alimentación reflejan a una persona que vive en el desierto. En el desierto no hay tiendas, no hay supermercados, no hay algo cerca. Pues ¿con qué te vistes? Pues con lo que encuentras en un desierto. ¿Qué comes? Lo que encuentras en un desierto. No significa que Juan nada más comía miel y langosta. Langosta por aquello no es aquel marisco que sirven en los restaurantes. No, langostas son saltamontes. ¿Ok? Grillos. ¿Ok? Obviamente eso es lo que comes, porque es lo que encuentras. Obviamente la dieta de Juan incluiría otras cosas, pero era así de austera. Pero el hecho que Marcos nos recuerde esto tenía un segundo propósito. Y es que justamente el ropaje que usaba Juan recordaba a los profetas del Antiguo Testamento. Los ropajes de Juan eran como los grandes profetas que tenemos en las historias, que ya hemos leído muchas de ellas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 14, Saúl llega a identificar a Samuel, el profeta, porque lo vieron con un manto. En segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, esto lo hemos leído hace un par de semanas atrás, Elías es descrito vestiendo la misma ropa que tiene Juan el Bautista acá, vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y en Zacarías, capítulo 13, versículo 4, el Señor dice que va a llegar tiempo donde los falsos profetas van a dejar de engañar, y dentro del engaño que ellos hacen se vestían de pieles, de mantos vellosos para parecer profetas verdaderos. Entonces estos mantos vellosos era una forma como los profetas se identificaban a ellos mismos desde el inicio de los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan sale vestido de esta manera, nos está mostrando la autoridad. Juan está hablando en la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento. Es más, Juan es llamado el más grande de los profetas.
Recuerde que después de Malaquías hubo 400 años de silencio, donde ningún profeta de Dios habló. 400 años, amado hermano. ¿Cuánto hemos cumplido en Perú? 200, iríamos por la mitad nada más. 200 años, de 400 años sin un profeta, y de un momento a otro aparece uno en el desierto vestido con pieles y diciendo: preparen el camino del Señor, arrepiéntanse y bautícense. Después de estos 400 años, el Elías prometido en Malaquías 4 se aparece delante del pueblo. Entonces tenemos en este segundo punto que Juan el Bautista es ese mensajero que viene a preparar el camino del Señor. Es Juan. En el primer punto vimos que había una profecía de un mensajero. Y en el segundo punto vemos que ese mensajero, ¿quién es? Es Juan. Y llegamos al tercer punto, donde vamos a hablar un poco sobre el mensajero y su mensaje. ¿Qué enseñaba Juan? En primer lugar, su predicación incluía mostrar la grandeza del Señor Jesús. Amado hermano, ¿qué hubiera sentido usted de estar con un profeta como Elías o Eliseo, de poderlo ver personalmente? Hubiera sido impresionante, ¿no es cierto? Tú sabes lo que es estar delante de una persona que, por ejemplo, imagínate que tú fueras la viuda que hemos leído hoy. ¿Cuántas vasijas de aceite tienes? Una. Ya, búscate más y el Señor va a hacer que fluya aceite y vas a poder vender eso y vive de eso. ¿Tú sabes lo que es estar delante de una persona que ha hecho semejante milagro? Ahora, recuerde que los profetas eran personas muy importantes en su época. Ellos trataban directamente con los reyes. Ellos reprendían reyes. Ellos en cierta manera dirigían la nación a través de los reyes. Entonces era muy aceptado por los judíos de que los profetas habían sido grandes hombres, pero que no habían profetas desde los tiempos de Malaquías, pero ahora están delante de uno. Y dentro del mensaje que tiene este profeta, lo primero que ellos escuchan es que él no es el más grande. Lo que viene a decirnos Juan el Bautista es que Jesús, que el Mesías, es mayor que él en cuanto a majestad. Versículo 7. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lo primero que nos anuncia Juan es que el que viene detrás de él es mayor que él. Esta es una de las características de Juan el Bautista. Juan no quería los reflectores para sí. Yo aquí tengo un par de reflectores que ¿a quién le hacen luz? A mí. Pues obviamente pues es una cuestión de iluminación para que en la cámara por internet no se vea tan oscuro, pero el punto está que Juan no quería que lo vieran a él. Juan señalaba a Jesús, y esa es la labor de todos nosotros. Nosotros, el objetivo de cualquier cosa que hagamos en esta tierra no es que nos vean a nosotros, es que vean a quién, a Jesús, que lo vean a él. Juan anunciaba y decía: él es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatarle las correas de sus calzados. Esta es una referencia que hacía Juan a los esclavos de aquella época. Imaginémonos que tú llegabas a la casa de una persona. Era su invitado. Entonces el esclavo o uno de los esclavos de la casa, el de más bajo rango, tenía que venir corriendo donde ti. Tú venías obviamente con tus sandalias todas empolvadas, porque no es que ahora como ahora que hay veredas y que si ahorita se nos empolvan los zapatos, imagínense en aquel tiempo. Y venía la persona y se arrodillaba delante de ti para quitarte los zapatos.
el calzado, para ir a limpiarlo. Era parte de su labor hacerte la vida cómoda, lo más cómoda posible. Pues Juan dice, yo ni siquiera merezco esto. Yo no merezco ni siquiera arrodillarme delante del Señor para quitarle sus sandalias, para limpiarlas. Jesús dijo que Juan era el más grande de los profetas, pero aún así la majestad del Señor está por encima. Y en segundo lugar, vemos que Juan anuncia que Jesús es mayor en cuanto a su actividad. Versículo 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Juan solamente podía hacer un ritual externo. El bautizo con agua, algo por encima, algo externo, algo que expresaba un deseo. Pero podía hacer algo por la persona en términos generales, podía transformar su corazón. No, para nada. Juan sabía que solamente el Señor Jesús podía venir y bautizar con el Espíritu Santo, transformar el corazón de la persona, renovarlo, cambiarlo, bautizarlo en su corazón. Es como la diferencia que tenemos en el Antiguo Testamento cuando el Señor dice que ellos se han circuncidado la carne, pero que el Señor vendrá a circuncidar su corazón. Juan podía hacer algo externo, pero solamente el Señor Jesús puede cambiar el corazón del hombre. Este bautizo del Espíritu Santo se cumplió en el Pentecostés cuando el Señor derramó su Espíritu sobre su iglesia. Y como nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también. Nos dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Amado hermano, Jesús vino para hacer lo que ningún ritual externo podía hacer. Jesús vino para que nosotros pudiésemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, para ir redondeando estas ideas, Juan el Bautista tenía la labor de ser el anunciador del Mesías. Él nos anuncia que el Señor Jesús viene a transformar el corazón de los hombres para que puedan vivir en su reino. Vamos a esto. ¿Qué podemos aprender del reino de Dios a través de estos versículos? Que el corazón del hombre se tiene que preparar. No es diferente en estos días. Tú puedes tener una postura orgullosa y decir, yo no necesito, yo soy bueno, yo soy suficiente. Eso que están diciendo ustedes es pura mentira porque lo digo yo. Eso es orgullo. Cuando Juan el Bautista predicaba, ¿cuál era la reacción que se esperaba del pueblo? Dolor, arrepentimiento. El poder entender que tus acciones, mis acciones, son en contra de Dios, en contra de su gloria, son una ofensa directa a Él y a su ley. Que nosotros somos por naturaleza enemigos de Dios, que nos hemos levantado en contra de Él para hacer nuestra propia voluntad, sin querer hacer la voluntad del Señor. Que nosotros podamos encontrar dolor verdadero en nuestro corazón y decirle, Señor, yo me arrepiento verdaderamente. Y esto no solamente, amado hermano, es algo que tenemos que hacer cuando nos vamos a convertir. ¿Cuántas veces el corazón de nosotros como cristianos está duro como roca?
Ahora mismo puede ser que el corazón de nosotros esté duro, que no quiera escuchar, que esté rebelde y que se esté oponiendo al Señor. Y esa no es la respuesta que Dios quiere de su pueblo. Eso no es la forma como los habitantes del reino viven en el reino de Dios. En el reino de Dios se vive y se entra empezando por el arrepentimiento. Como lo diría el Señor más adelante, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amado hermano, yo te pregunto, ¿está tu corazón de verdad sensible a los pecados que cometes? ¿O ya simplemente los pasas por encima diciendo, justificándolos de repente? Es que yo soy así. Eso no es tan importante. No, es que a final de cuentas, no, amado hermano, ¿está tu corazón de verdad sensible al Dios y a su Espíritu, a su palabra, a que te redarguya de pecado? ¿O tú estás en una posición orgullosa y distante de Dios? Hoy todos nosotros vamos a dar una respuesta a Dios y su reino. La proclamación de Juan el Bautista es la misma proclamación de hoy. Te arrepientes de tus pecados y nuestra respuesta tiene que decir, sí Señor, perdóname por favor, ayúdame en mi debilidad. Como vamos a encontrar un hombre más adelante en el Evangelio de Marcos que le dice al Señor, ayuda mi debilidad. Sí, porque somos débiles. Fácilmente caemos en el orgullo, fácilmente endurecemos nuestro corazón, pero permitámosle hoy al Espíritu Santo volver a remover ese corazón que se ha ido endureciendo. Permitámosle al Espíritu Santo movernos esos cimientos de nuestra misma vida y que Él nos ayude a tener corazones sensibles hacia Dios. Porque, amado hermano, quien tiene el Espíritu de Dios, quien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, esa persona va a tener también la necesidad de confesarle a Dios sus faltas en arrepentimiento y perdón de pecados. El reino de Dios para los ojos de Marcos está por venir porque la cruz todavía no había llegado en este momento particular de la historia. Para nosotros lo estamos viendo hacia el pasado. El reino de Dios ya llegó en la cruz de Cristo, pero la necesidad de arrepentimiento y de dolor por el pecado es una sola para todos nosotros. ¿Qué respuesta le vas a dar hoy a Dios? ¿Qué respuesta vas a tomar hoy y vas a darle a Él? Recuerda que Él no solamente ve tu cara, Él no solamente escucha tus palabras, Él ve y escucha tu corazón. Así que yo te invito para que te pongas de pie y hoy decidas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Juan llamaba al arrepentimiento. Y a ese mismo arrepentimiento estamos llamados todos.